Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales. Vamos a tomar Efesios, palabra del apóstol Pablo, capítulo 6, verso 10 al 19, un largo pasaje bíblico, y de esos pasajes bíblicos vamos a estar meditando. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. He leído la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versos 10 al 19. El apóstol Pablo en los últimos capítulos, o sea, en los capítulos anteriores a este, o sea, el capítulo 3, 4 y 5, estaba él enseñando acerca del andar diario de los creyentes, cómo se deben conducir los cristianos, cómo deben vivir. Ahora en este capítulo nos enseña que nuestro andar diario como cristianos es una lucha contra los poderes del demonio que tratan de volvernos a sus filas. Antes de conocer a Jesucristo, todos sabemos que estábamos bajo el control del maligno, pero ahora somos liberados, hemos sido liberados por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. En este mensaje de hoy, de una forma muy breve, por supuesto, voy a mencionar algunas de las grandiosas enseñanzas que nos enseña el apóstol Pablo con respecto a nuestra lucha en contra de las fuerzas del mal. El apóstol Pablo nos dice que en este pasaje bíblico nos enseña que la guerra espiritual es real. Hay mucha gente que no cree en los poderes demoníacos, o que no creen que no existe un demonio o demonios reales, personales, que estén luchando contra Dios y contra la raza humana. Pero nosotros sí sabemos que esta guerra es real. Pablo lo habla de esa manera clarísima. Y Pablo habla que cada creyente en particular es un soldado de Jesucristo que pelea la buena batalla. Por esta razón comienza su enseñanza de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 10. La vida del creyente, según la palabra del Señor, no debe ser una vida ociosa o descuidada. Es una vida de acción. Debe estar en comunión con la fuente de vida y poder, que es solamente de Dios, el único poder que nos va a ayudar a vencer las fuerzas del mal. Esto implica que un soldado de Jesucristo debe estar siempre despierto, viviendo una vida disciplinada, en obediencia y lealtad. Nuestro Señor nos dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. El Señor está claro, enseña claramente esta palabra al decirnos que si nosotros no estamos de acuerdo con sus normas
y vivimos conforme a nuestras propias opiniones o criterios, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios y en vez de ser soldados de Jesucristo, nos convertimos en soldados del maligno. Según nuestro texto que estamos analizando, nuestro enemigo o nuestros enemigos no son humanos. Por eso dice Pablo que no peleamos, no luchamos, no batallamos contra seres humanos o carne y sangre, sino que luchamos contra fuerzas satánicas demoníacas. No peleamos simplemente contra meras ideologías o filosofías o tendencias humanas. Nuestra lucha es contra los mismos demonios que están en contra del reino de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el verso 12. En este punto quiero aclarar algo, amados hermanos. En primer lugar, a veces cuando somos acechados por algunas personas, incluso que pretenden ser creyentes, nosotros nos parece que es pura maldad de esas personas. Pero hay que entender que el enemigo usa a las personas. La segunda cosa que quiero aclarar también es que cuando una persona se deja usar por el diablo para hacer mal a otra persona, dicha persona es responsable por dejarse usar por el diablo. Porque si el malo usa a alguien para hacer lo malo, es porque esa persona le ha cedido autoridad al enemigo. O sea que si una persona no puede decir que es el diablo, que culpan al diablo, no. Cada persona es responsable por sus actos. El enemigo tienta, el enemigo seduce, hace trampas y tantas cosas malignas para descarriar a las personas, pero a última instancia es el ser humano el que decide si hace caso o no a las sugerencias de Satanás. Por eso esas dos aclaraciones. Según la palabra, nuestros enemigos no son aprendices, novatos. Son fuerzas con jerarquías establecidas, experimentadas, y por eso hay que andar con los ojos bien abiertos. Pero la bendición es que nosotros contamos con la ayuda del que ha vencido a Satán y todas sus huestes. Dice la palabra que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y además dice la palabra que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. La palabra nos enseña que las fuerzas diabólicas usan diversas estrategias para tratar de destruirnos. El diablo es experto en el engaño. Fue con engaño que sedujo a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y con engaño mantiene bajo su trampa a la gran mayoría de la humanidad. Sus métodos son artificiosos para atraer nuestra mente, para seducirnos al mal. Él siempre usa aquello que la carne quiere y le llama la atención a la persona y trata de cautivar su mente para hacerlo pecar. Por ejemplo, los falsos maestros o los falsos pastores también son mensajeros del diablo para engañar a la gente. Estos son sus mensajes, con sus mensajes elocuentes y halagadores, seducen a la gente ingenua para alejarlos de Dios y de su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo que no es de extrañarnos que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a los ingenuos creyentes. Porque este es el mensaje dirigido a los creyentes. Es contra los cristianos, contra los cristianos firmes que lucha el enemigo. Peleamos en contra entonces de las fuerzas de las tinieblas que batallan en contra de la luz. Las tinieblas incluyen toda inmoralidad, ignorancia, idolatría y todo lo que aparta al ser humano de la paz y de la verdadera felicidad. Toda ideología, todo pensamiento, todo mover de la humanidad, de la sociedad, de los poderes
que tratan de seducir al ser humano que se olvide de Dios y de su palabra, no es otra cosa sino que las fuerzas del maligno. Pero repito lo que dije anteriormente, cada ser humano dará cuenta en el día del juicio de cómo usó su vida para el bien de las otras personas o para mal. Y si usó su vida para el mal es porque se dejó usar del diablo. En estos días la batalla se ha vuelto muy intensa porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El reino de la luz ya va a ser vencida. O sea que el reino de la luz va a vencer a la oscuridad. La verdad va a prevalecer tarde o temprano. O sea que la luz se está acercando. Es decir, el reino de sí. La luz está todavía aquí, pero en este mundo, en este sistema global en que estamos viviendo, está reinando la oscuridad, el error, la maldad, la mentira. Pero el reino de la luz, es decir, Jesucristo, se está acercando. La verdad pronto romperá los cielos y reinará para siempre. Las tinieblas desaparecerán. La luz y la verdad resplandecerán y los santos descansarán. El profeta Malaquías dice así, hablando de este gran acontecimiento: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. También nuestros enemigos nos enseñan la palabra de Dios que son muy numerosos y muy malos. Pero nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, dice la palabra del Señor. Nuestras armas son poderosas en Dios porque vienen de Dios y está Dios mismo con nosotros. Por eso dice Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. No es cuestión de solo defender una batalla hoy y terminar aplastado mañana, no, es defender la obra, seguir adelante en el camino de Dios y estar firmes. ¿Cuáles son nuestras armas? Según el apóstol Pablo hace una lista de ellas. Hagamos un resumen. Primero dice la verdad. No una verdad filosófica, no una verdad denominacional. La verdad que debe dominar y sustentar nuestra vida es Jesucristo mismo. Él es la verdad sublime, infalible, infinita y eterna. Si la verdad que es Jesús está en nuestro corazón, ninguna mentira nos va a engañar. La causa, porque muchas personas pretendieron estar en la verdad y luego aparecen en doctrinas torcidas, en caminos equivocados, que contradicen la palabra de Dios, es porque ellos han abandonado la luz y han dado lugar a las tinieblas. De manera entonces que la verdad que debemos tener en el corazón es Jesucristo, que será la arma más poderosa. También la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe arropar nuestra vida entera. Y los dardos del enemigo no nos van a hacer daño. La palabra de Dios nos santifica, nos ilumina, nos libera, nos regenera y es la espada del Espíritu para combatir la mentira. También dice Pablo la coraza de justicia, que es la justicia dada por nuestro Señor Jesús a todo aquel que cree en Él. Esa coraza nos protege de los ataques del diablo en nuestra mente, que está tratando de hacernos dudar de nuestra salvación. Cuando estamos afianzados en la palabra de Dios, en la justicia de Cristo, nosotros vamos a ser más que vencedores. Otra arma muy importante en nuestra batalla es estar alerta, no estar dormidos. No debemos de estar dormidos los soldados de Jesucristo, ni descuidados. Un escritor dice así: las sandalias de los soldados de Cristo no son las sandalias de los perezosos, ni las zapatillas de los que danzan con el mundo. Tremenda verdad. Es el calzado de los guerreros de Jesucristo que llevan sin miedo y perseverancia el evangelio de su Salvador. Otra arma es el escudo de la fe en Dios. Nada le mueve su fe, porque su fe le ha sido dada por Dios.
Nada le hace dudar de su salvación porque sabe en quién ha creído o a quién ha creído. Ese es el escudo que protege toda su vida y su esperanza. La fe poderosa dada por Dios, el escudo de la fe que nos libra, nos defiende de los dardos encendidos del enemigo. Otra arma que se menciona es el yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza del soldado romano. Así el soldado de Jesucristo debe mantener su mente puesta en su Salvador. Cuando somos tentados a pecar, pensemos en la gloriosa salvación que nuestro Señor nos ha comprado con su sangre en la cruz. También se menciona la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu nos defendemos y atacamos a los demonios. Y todo argumento que se levanta en contra de la ciencia de Dios, la atacamos, nos defendemos con la santa palabra del Señor. Cuando vienen argumentos en contra de la fe, en contra de la salvación, en contra de la esperanza que tenemos, en contra de la Santa Biblia, nos vamos a defender con la palabra. Recordemos que nuestro Señor nos dio el ejemplo maravilloso. ¿Con qué se defendió el Señor y derrotó a Satanás? Con la palabra escrita. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En conclusión, así que, amados hermanos en Cristo Jesús, nuestra lucha es contra las huestes malignas, pero no estamos solos. Jesucristo está con nosotros y Él no miente. Él ha vencido a todos nuestros enemigos, muriendo en la cruz por nosotros, y ha resucitado al tercer día de entre los muertos. Él nos ha dicho: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Oremos. Señor, gracias por la palabra que hoy pudimos compartir. Le ruego, Señor, que derrame su bendición grande sobre su pueblo. Libre a los jóvenes que están siendo atacados. Guarde sus mentes. Líbreles, oh Señor. Protege a los pastores, a los ministros, los siervos suyos. Protege a las iglesias, los miembros de la iglesia. Padre mío, oro para que abra los ojos a aquellos que por alguna causa sus ojos han sido entorpecidos y no ven claramente, Señor. Pido por ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, extiende tu mano de poder. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y esperamos que haya sido de bendición la meditación de hoy.